hasta el final de la clase tener que poder entregarlos. De todas maneras, podemos ir entregando, subiendo las tareas conforme a, como, Miguel, no se le escucha. Hola, hola. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hace rato no se le escuchaba. Muy bien, muchas gracias. Como les Inge, decía, sí, Inge, perdón, buenas noches a todos, buenas noches, ingeniero. Un buenas noches. favor, no sé si es un errorcito en la plataforma, pero yo subí esta tarde el trabajo 3 individual y me Sí. salía con fuera de plazo. Lo que pasa es que me he fijado con relación a la configuración del trabajo 2 individual y sucede que la hora de presentación del trabajo 2 en el sistema está para las 20 horas de hoy. Entonces lo he subido y me ha aceptado con normalidad con las horas de anticipación. Pero en el trabajo 3 dice las 0 horas del 6 de octubre, ¿no? Entonces, las Ah, 0 horas del 6 de octubre pues, ha sido a la medianoche de anoche, ¿no? Entonces, todos los que hemos subido hoy tenemos atraso en la presentación de ese trabajo por ese detallito. Sí, muy bien, creo que todos. voy a Ya tratar de mi hablar. persona igual. Vamos a resolver ese problema con el tema de los organizadores de CIEM que administra la plataforma para ver de resolver este problema. No se preocupen, vamos a Sí, solucionar este tema. sí, es un errorcito en la configuración nada más. Seguramente los que presenten en este momento, como está dando todavía la opción, les va en el trabajo 3 les va a salir ese mensaje. Muy bien, vamos a comunicarnos con CIEM para ver que puedan ajustar este pequeño detalle para que no haya ninguna dificultad. No se preocupen de eso, vamos a resolver ese problema. Como les decía, hoy vamos a invertir un poco el orden de los temas. En vez de comenzar con el tema 5, vamos a comenzar con el tema 6. Ya más o menos se van a dar cuenta por qué. Si pueden silenciar el micrófono, sería bueno. Yo tengo que tener el micrófono. Ahí está. Entonces, como les decía, vamos a invertir el orden de los temas. Y como les decía también, hace rato que no estábamos sin audio, las tres clases estamos hablando de accidentes. ¿Por qué? Porque básicamente el trabajo de un prevencionista o el trabajo de un supervisor de seguridad y salud ocupacional es la prevención de los accidentes laborales, ¿no? Entonces, nuestra rutina en realidad va a girar en torno a tratar de evitar accidentes y si es que ocurrieran los accidentes, a tratar de que no vuelvan a ocurrir. Entonces, en realidad toda nuestra vida profesional va a girar en torno a los accidentes. Entonces vamos a comenzar el tema 6 con un tema que titula accidentes laborales y ustedes van a ir dando cuenta conforme vamos avanzando lo interesante de este tema. Como siempre, voy a pedirles que se desinfecten las manos y desinfecten también el espacio donde van a trabajar. Entonces yo hago uso siempre de alcohol al 70%. También les voy a pedir que disminuyan el volumen de sus celulares, que se coloquen lo más cómodos posibles, ergonómicamente hablando, y que identifiquen la ruta de evacuación en caso de cualquier tipo de emergencia. Entonces, si ya estamos listos, comenzamos. Entonces, básicamente vamos a revisar algunos conceptos al principio que nos van a ayudar a refrescar lo que ya hemos avanzado a las otras dos clases, pero de todas maneras es bueno que volvamos a repetir. Seguridad industrial y salud ocupacional. Entonces, he aquí el concepto básico de lo que es la seguridad industrial y la salud ocupacional. Dicen que es el conjunto de actividades multidisciplinarias enfocadas a identificar, prevenir, reducir o eliminar riesgos por medio de la aplicación de buenas prácticas y procedimientos de trabajo. Entonces, en realidad este va a ser el objetivo, este va a ser el concepto sobre el cual va a girar nuestra profesión. La seguridad de salud ocupacional es un conjunto de actividades multidisciplinares. Multidisciplinarias, ¿por qué? Porque si preguntamos ahorita en la sala de los participantes,
Podemos ver que hay ingenieros mecánicos, hay ingenieros civiles, hay enfermeros o enfermeras, hay administradores de empresas. En realidad, la seguridad industrial y la salud ocupacional no tiene limitación de formación en realidad. Entonces, eso es lo que le hace rica esta práctica, a esta especialidad, porque es un conjunto de actividades multidisciplinarias. No solamente podríamos evitar accidentes aplicando, no sé, conceptos de ingeniería, sino también aplicando conceptos de administración de empresas, aplicando conceptos de salud, aplicando conceptos legales incluso. Entonces, eso es lo que le hace multidisciplinaria a nuestra disciplina. Estas actividades están enfocadas a identificar, bueno, a ver, a encontrar los causantes, a prevenir, a reducir o eliminar los riesgos por medio de la aplicación de buenas prácticas. Me gusta mucho recalcar este concepto porque en realidad la seguridad industrial en realidad es la aplicación de buenas prácticas, buenos hábitos, buenas prácticas que nosotros como supervisores tenemos que ir implementando, implantando y haciendo que se practiquen diariamente en nuestros trabajos. Y bueno, obviamente, procedimientos de trabajo. O sea, si bien las buenas prácticas son en realidad más personales y no están escritas, o pueden estar escritas tal vez, pero los procedimientos de trabajo son ya documentos estándar que buscan estandarizar la manera en la cual se van a practicar o se van a realizar un determinado tipo de trabajo. Entonces, este concepto es muy bonito y les voy a pedir que siempre lo manejen como la base de esta disciplina. Bien, la seguridad industrial y salud ocupacional tiene varios alcances, ¿no? El primer alcance es la seguridad social, que quiere decir el sistema básico de salud y el sistema básico de pensiones, ¿no? El riesgo laboral, también lo tocamos, las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Entonces, si ven, son cuatro, digamos, como subramas en las que se enfoca la seguridad industrial. La seguridad social, el riesgo laboral, las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. ¿Qué será el riesgo profesional? El riesgo profesional es el peligro o la posibilidad o la contingencia de que se produzca daño o conectado con lo que el trabajador debe hacer, ¿no? Entonces, el riesgo profesional es cualquier posibilidad de contingencia o daño que pueda relacionarse con el trabajador mientras desarrolla su trabajo. El riesgo profesional son los accidentes y enfermedades a que se está expuesto el trabajador desde el día de su contratación, originados en ocasión o como consecuencia del trabajo y que disminuyen o anulan su capacidad laboral o provocan su muerte, ¿no? Entonces, desde el momento en que un trabajador es contratado por una determinada empresa, está expuesto ya a determinado tipo de riesgo laboral. Obviamente que los riesgos laborales van a ir disminuyendo las capacidades y incluso pueden provocar su muerte, ¿no? Entonces, básicamente este es también el concepto del riesgo laboral. Riesgo laboral también es la lesión, enfermedad o agravamiento o muerte que sobrevenga posteriormente como consecuencia directa o indudable de un riesgo anterior, ¿no? Entonces, son las consecuencias que pueden provenir o que pueden devenir de un determinado accidente o una determinada exposición. Vamos a identificar qué será el riesgo ordinario y el riesgo extraordinario, ¿no? El riesgo ordinario está directamente conectado con el trabajo. Y el riesgo extraordinario en realidad está indirectamente conectado con el trabajo. Por ejemplo, he puesto acá un señor que está en la cuerda floja. El riesgo ordinario del trabajo de este señor, ¿cuál será? El caerse de la cuerda floja, ¿verdad? Pero podría existir posibilidad de riesgos extraordinarios. Por ejemplo, el señor mientras está caminando por la cuerda floja le puede caer un piano. No tiene nada que ver con el trabajo que está ejecutando este señor, pero obviamente está en el lugar de su trabajo y puede acontecer un imprevisto que puede ser que está indirectamente conectado con su trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que saber diferenciar entre el riesgo ordinario y el riesgo extraordinario, ¿no? Cualquier trabajo tiene los dos tipos de riesgos. Entonces, si nos podemos analizar, yo soy supervisor de seguridad
El riesgo ordinario de mi trabajo es que estoy expuesto a varios tipos de contaminantes ambientales, de posibilidades de caída de objetos, en fin. Y el riesgo extraordinario es, no sé, eh, por ejemplo, la pandemia del COVID, ¿no? Nadie lo ha calculado, nadie lo ha previsto y no estaba establecido dentro de mi trabajo, pero en realidad va a incidir indirectamente con mi trabajo actual, ¿no? Entonces, básicamente tenemos dos conceptos que manejar, ¿no? Causas y riesgos. Voy a citar a un autor que es Patterson, que indica cuáles son los factores o qué causan los riesgos o qué causan los accidentes, ¿no? Existe un factor que es intrínseco o individual, ¿no? Por ejemplo, un factor intrínseco es que el empleado no use casco ni un sistema de seguridad, poniendo su vida en peligro, ¿no? Entonces, ese es un factor individual, o sea, un factor que directamente está vinculado con la persona, ¿no? Ese es un factor intrínseco. Existe otro tipo de factor intrínseco o social, ¿no? Por ejemplo, no sé, que la caja de seguridad donde yo estoy afiliado no cuente con los insumos necesarios de bioseguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un valor, ese es un factor extrínseco o social, ¿no? Si bien el otro era intrínseco o individual, que dependía más de mí, el otro factor es extrínseco, ¿no? O social. También existen los factores naturales, ¿no? Por ejemplo, la granizada, un terremoto, las lluvias, un maremoto, no sé, las tormentas eléctricas, en fin. Es un tercer factor que van a contribuir a la consecuencia o a la ocurrencia de accidentes, ¿no? O sea, que van a ser causales de riesgo. ¿Qué serán los accidentes profesionales? El accidente profesional es un acontecimiento anormal, fortuito, súbito, de duración momentánea o limitada, que produce una lesión en la integridad biopsicosocial del trabajador, ¿no? Entonces, esta definición de accidente profesional en realidad va a generar la disminución o pérdida de la capacidad del trabajo, la disminución o pérdida del salario y la muerte del trabajador en algunos casos, ¿no? Entonces, básicamente, todos estamos expuestos a los riesgos profesionales o a los accidentes profesionales, ¿no? Entonces, todos. Alguna vez que di la inducción a un grupo de trabajadores, los trabajadores me decían, yo no puedo sufrir un accidente profesional porque yo no soy profesional, soy técnico medio, soy solamente empleado, ¿no? Es una manera de decir, pero el accidente en realidad sería un accidente ocupacional o profesional en realidad, para manejar estos dos términos. Todos estamos expuestos a los accidentes profesionales en función de la profesión que tengamos, ¿no? Y como les decía, el accidente profesional disminuye o tiene que ver con la disminución o pérdida de la capacidad de trabajo, la disminución o pérdida del salario y finalmente la muerte del trabajador, ¿no? También existen otro tipo de accidentes laborales, ¿no? Colocado acá el accidente in itinere, ¿no? ¿Qué quiere decir este tipo de accidente? El accidente que le ocurre al trabajador mientras es trasladado de su hogar, de su casa, al trabajo, al lugar de trabajo y viceversa, ¿no? Entonces, este es el tipo de accidente laboral que se reconoce como accidente in itinere, ¿no? Entonces, desde el momento en que el trabajador sale de la casa y sube al autobús designado por la empresa para trasladarse a su puesto de trabajo, entonces es considerado como accidente in itinere, ¿no? Entonces, cuando el trabajador termina de realizar su jornada de trabajo y está volviendo a su hogar en un vehículo asignado, en un transporte asignado por la empresa para que el trabajador retorne a su hogar y ocurre un accidente, también es considerado un accidente in itinere, ¿no? Entonces, esto tiene que quedar claro porque generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el trabajador tiene un bus asignado para que sea trasladado a su trabajo y por X o Z motivo sale tarde y se hace dejar o pierde el autobús o pierde el transporte, generalmente el trabajador puede recurrir a un taxi o puede recurrir al vehículo particular o lo que sea
para trasladar a su fuente laboral. Y ocurre un accidente, entonces hay una, digamos, se exceptuaría considerarse un accidente in itinere. Aunque está yendo a su trabajo, el trabajador no está utilizando el vehículo así que le había asignado la empresa para que se trasladara, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este concepto y este detalle de accidente también, ¿no? ¿Cuáles serán los accidentes? El accidente en el lugar de trabajo. Existen una variedad de accidentes en el lugar de trabajo, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, no sé, el tropezarse y el caer en el mismo nivel, el tropezarse y caer a distinto nivel, desde una plataforma superior, el ser atrapado por una máquina, por ejemplo, el que me caiga algo, el que me exponga a algo, el que me sea quemado por algo, y en realidad son varios tipos de accidentes que pueden pasar en el trabajo. Hay una infinidad de accidentes en el trabajo y tenemos que también reconocerlos, ¿no? Cualquier eventualidad o cualquier daño que un trabajador sufra dentro de su fuente laboral realizando su trabajo es considerado accidente de trabajo. Aquí hay un pequeño detalle. Si yo he sido contratado como ingeniero civil y no sé, por X o Z motivos he realizado la manipulación, por ejemplo, de una instalación eléctrica que no está dentro de mi manual de funciones y sufro un accidente, entonces la empresa puede objetar que yo estaba realizando mi trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, habría sufrido un accidente realizando una actividad o una acción para la cual no he sido contratado. Entonces, ese podría ser una salida legal para que la empresa no pueda aceptar en realidad o no pueda desconocer el accidente de trabajo del trabajador, ¿no? Entonces, más adelante vamos a entrar en esos detalles que son interesantes. ¿Qué serán las enfermedades profesionales? Cuando hablamos de enfermedades profesionales, nos referimos a las dolencias causadas por la realización de un trabajo. Vamos a hacer la diferencia. Un accidente laboral es un evento no deseado que ocurre así de imprevisto, ¿no? Entonces, es algo rápido, es algo que corta la producción, causa el daño, pero así de manera repentina. En cambio, la enfermedad profesional es algo paulatino, es algo gradual, es algo acumulativo, es algo que se va acumulando conforme van pasando los años, ¿no? Y son una serie de molestias que vamos acumulando en cada día en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo que casi paso 5 horas o 6 horas al día realizando algún trabajo en la computadora, ¿cuál va a ser la enfermedad profesional que voy a adquirir? Obviamente la pérdida de visión, ¿no? Entonces, no sé, si un trabajador trabaja en una planta donde se desarrolla o se produce mucho ruido, entonces, ¿cuál será la enfermedad profesional de la cual va a sufrir el trabajador? Pérdida del sentido del oído, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esa es la diferencia entre accidente laboral y enfermedad profesional, ¿no? Entonces, son dos cosas que parecerían diferentes o son diferentes, pero que producen o provocan un daño en el trabajador, ¿no? Las actividades, elementos y sustancias que pueden ocasionar una enfermedad profesional están identificadas y existe una larga lista con más de 60 grupos de enfermedades, ¿no? Hay un montón de enfermedades profesionales o ocupacionales, bueno, que las vamos a ver algunas, pero seguramente ustedes también han ido identificando en el curso de su trabajo, ¿no? Las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, por ejemplo, gente que trabaja en un laboratorio químico o trabaja en un laboratorio como ahora los laboratorios de análisis, laboratorios bioquímicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varias enfermedades que pueden ser causadas por esos agentes químicos o reactivos, entonces es un tipo de enfermedad profesional. Las enfermedades cutáneas, por ejemplo, que son producidas por la manipulación de estos agentes químicos, las producidas por inhalación, por ejemplo, cuando uno inhala algún tipo de vapor químico, las infecciosas o parasitarias, cuando un agente químico o un agente biológico nos infecta, o las causadas por agentes físicos, las sistemáticas, en fin. Eh,
Las causas de las enfermedades profesionales. La primera son las enfermedades no tipificadas, que mantienen una relación causa-efecto con el trabajo, siempre que ésta se pruebe, ¿no? Entonces, la segunda, esta es una clasificación de enfermedades profesionales. Un primer grupo sería el tipificado como causa y efecto, ¿no? Siempre que esa causa y ese efecto sean probadas, ¿no? La segunda clasificación de las enfermedades profesionales son las que se agravan como consecuencia del ejercicio del mismo o generan otra dolencia relacionada, ¿no? En ambos casos se considerarían accidentes de trabajo. García, otro autor, desgrana la relevancia que va a tener un diagnóstico u otro, ¿no? Cuando se produzca una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, estaremos ante una contingencia profesional con prestaciones e implicaciones distintas a la de una contingencia común, ¿no? Entonces, cuando se produce una enfermedad de trabajo, en realidad es una contingencia profesional y no una contingencia común. Otro autor, Osorio, clasifica las enfermedades profesionales o los accidentes laborales en varios tipos. Primero, el primer tipo, accidentes o causas del tipo mecánico, ¿no? Otras causas típicas, otras causas relativas a los hidrocarburos, y aquí hace una subdivisión sobre la serie grasa, los halogenados, la serie aromática, en fin. Otro grupo serían los riesgos biológicos producidos por bacterias, parásitos, virus. Otro grupo sería el grupo de las dermatosis, subdividida en las biológicas, físicas y químicas. Otros grupos, los tumores profesionales. Otro grupo, las presiones barométricas, las corrientes eléctricas y otras, ¿no? Entre otras, he querido destacar el tema del estrés, ¿no? Que es una enfermedad, digamos, no diríamos reciente, pero se habla mucho hoy en día del tema del estrés como una enfermedad profesional, ¿no? Porque se ha ido haciendo varios estudios y descubriendo o verificando de que ahora el tema del estrés es bastante complejo en el trabajador, ¿no? Por el tema de la tecnología, de la comunicación y de varios factores, como que la persona se ve más presionada a cumplir con con objetivos, a cumplir con tiempos, en fin, entonces se ve más presionada por su entorno, entonces esto le podría generar un estrés, ¿no? Un 75% de las dolencias musculares y articulares de la población económica activa se debe a las enfermedades profesionales. Entonces, casi una tercera, tres cuartas partes de las dolencias musculares y articulares, enfermedades profesionales, ¿no? Algún mal manipuleo, alguna mala postura. La patología más frecuente se debe a dolor a nivel de la columna vertebral, ¿no? Ocasionada por malas posturas en el trabajo, generalmente. O hay acciones repetitivas, ¿no? Un 80% de la población boliviana descuida su vista. Esto agrava las enfermedades profesionales como conjuntivitis a repetición, ¿no? Entonces, como les decía, el 80% de la población boliviana está descuidando el tema de la vista, ¿no? Y es ahora más común ver a la gente que utiliza lentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, del grupo que somos casi 40, no sé cuántos estamos usando lentes, entonces, para que veamos un poco este porcentaje que estamos citando, ¿no? El 90% de los profesionales no conoce normas de bioseguridad, no conoce sobre el uso de guantes, sobre el uso de casco, sobre el uso de lentes protectores, mandiles, etcétera, lo que potencia en un 100% la posibilidad de tener accidentes laborales, ¿no? Entonces, es también otro parámetro que he querido poner. Un dato también que creo que es importante que lo conozcamos: los albañiles, plomeros, electricistas son las personas más expuestas a riesgos, ¿no? Recordemos que no faltan albañiles que mueren por falta de normas de bioseguridad, ¿no? O sea, lo que hemos ido citando desde el principio de nuestras clases, ¿no?
consideraciones psicológicas importantes. El estrés ha sido considerado de forma mundial una enfermedad profesional. Los lazos interpersonales son muy negativos en muchas empresas, lo que crea conflictos, ¿no? También te estaba comentando acá en la casa algunas dificultades de personales, ¿no? Interpersonales, que en realidad son suma de caracteres que a veces no coinciden o diferentes criterios que se encuentran. Entonces, eso produce un ambiente laboral que es muy tenso y eso provoca o produce también alteraciones psicológicas como el estrés, ¿no? Entonces, hay gente que en realidad llega al trabajo cargado de algunos problemas familiares o problemas económicos o problemas sociales y en realidad enfoca la descarga de sus conflictos emocionales en el ambiente laboral, ¿no? Entonces, eso es más habitual cada día ahora, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Inge, buenas noches. Buenas noches. Inge, acerca del estrés, es un tema muy importante que deberíamos considerarlo. Eh, ¿Cómo podemos actuar como técnicos en esta especialidad, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Para poderlo combatir a ese estrés. ¿Qué aspecto usted mencionaría, Inge, para poder combatir esta enfermedad profesional, por ejemplo? Muy bien, interesante la pregunta. Y creo que hace un poquito tiempo atrás, conversaba con algunos colegas en un conversatorio también sobre este tema y veíamos de que el supervisor de seguridad o el prevencionista a veces es como el padre de familia o el profesor del curso, ¿no? En realidad, eh, es interesante que en realidad todo el personal, todos los trabajadores confían mucho en el supervisor de seguridad. Entonces, siempre acuden a la oficina del supervisor y siempre van contándole las cosas, ¿no? Entonces, lo importante del supervisor de seguridad creo que es tener los oídos y los ojos abiertos, ¿no? Entonces, darse cuenta y ir conociendo a la gente, ¿no? Entonces, sé que hay empresas